Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Alex Clauer, soy escritor, editor y redactor. Y hoy día voy a darles un taller para quienes quieran mejorar o quienes quieran saber algunos tips sobre cómo mejorar sus textos, escribir mejor, etcétera. Estos consejos son tanto para gente que escribe ficción como no ficción. Los he tratado de hacer lo más general posible para que aplique a todos. Eh, Ahí dice en el taller que es para ficción, no ficción y memorias, pero en realidad hasta los periodistas lo pueden utilizar porque estos son tips que son bastante útiles, que me han servido a mí, me siguen sirviendo y sirven a muchos escritores porque de hecho si se meten a internet a buscar van a encontrar un montón de tips iguales o parecidos. Y es porque funcionan en realidad. Entonces vamos a empezar primero por lo más importante. Lo más importante es, antes de empezar a escribir, mandarnos a escribir, es formar un hábito saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros necesitamos primero formar el hábito de escribir, porque así como, bueno, imagino que ustedes recurren a esto porque quieren empezar a escribir o ya son escritores. Entonces los que ya son escritores entienden que es un poco complicado a veces superar el bloqueo de escritor, un poco eh, nos bloqueamos, no sabemos qué decir, no sabemos qué escribir, etcétera. Y nos da miedo ver el documento en blanco, ya sea escribas a mano, con hoja de papel o ver en computadora, es siempre aterrorizante. Entonces, primero hay que formar un hábito saludable. Y esto nos va a permitir escribir, incluso si es que tenemos el bloqueo. Entonces, ¿cómo vamos a formar este hábito saludable? En primer lugar, es importante escribir nuestras metas y ponerlo en un lugar donde podamos tenerlo visible siempre. En estas metas, al momento de escribirlas, hay que saber, hay que tener en cuenta que tenemos que escribirlas en declarativo. ¿Qué quiere decir? Hay que poner, voy a escribir 500 palabras al día, en lugar de quiero escribir 500 palabras al día. Eso tiene un efecto bastante fuerte en nuestra cabeza, en nuestra psicología de, sí, quiero, al momento de decir quiero, estamos efectuando un deseo, pero no estamos declarando que lo vamos a hacer. Nuestra mente procesa mejor cuando decimos voy a, porque ya estamos sentenciando, ya estamos diciendo que se va a hacer y en nuestra cabeza se agenda, como que se guarda esa memoria y a un recurrente voy, ¿no? Esto es súper importante porque al nosotros ver nuestra meta ahí todos los días, nos va a inspirar, nos va a motivar a superar estos días de mala creatividad, de depresión, de ansiedad, porque es cierto, porque nosotros como activistas y los escritores en general, en realidad todo ser humano sufre momentos de estrés, momentos de ansiedad, momentos de depresión, en los que sabes que dice no me puedo levantar de la cama y, y eso es un poco desmotivante, ¿no? Entonces, y bueno, pero ¿por qué me refiero más al tema de activismo y al tema del estrés y todo eso? Porque como activistas estamos en constante estrés, en constante vulneración de nuestros derechos, la gente nos busca sin detrás, así por ahí, sin razones, sin nada, ¿no? Nosotros solamente luchamos por los derechos humanos y que se nos reconozcan en la identidad, pero obviamente conocemos que hay riesgos. Y esto mella en la psicología de cada uno. Entonces, el tener tus metas ahí escritas, y esto para cualquiera, seas escritor o no, quieras escribir o no, tener tus metas adelante tú y yo te motiva a continuar, a seguir y sabes qué decir, sí, eso quiero hacer. Bueno, continuando. Entonces, es importante destacar aquí que la constancia prevalece sobre la cantidad y la calidad. Quiere decir que si quiero formar el hábito, tengo que ser constante, tengo que ser perseverante. No importa si escribo con las justas 500 palabras o llego a escribir como 5 páginas. Eh, o, por ejemplo, escribo una porquería así como no sé qué escribir, no sé qué escribir. Está bien, estamos escribiendo las 500 palabras. Eso es importante porque eso va a programar a nuestro cerebro a continuar haciendo este hábito. Mm, la importancia de la planeación o planear es vital para poder tener en cuenta nuestras distracciones, a qué hora vamos a escribir, a qué hora nos vamos a sentar a relajarnos, porque relajarse en todo proceso y en toda actividad es súper importante. La mente necesita distraerse, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta un espacio también para la relajación. Otro tip que les puedo dar respecto a estos hábitos es que tenemos que tener un ritual en el que vamos a hacer antes del proceso de escribir. ¿Qué quiere decir? Me levanto en las mañanas, me baño, tomo desayuno, tomo mi café, me sirvo en mi café y bajo al escritorio. Esta es un ritual, ¿ya? Es un ritual bastante que pasa desapercibido. Hay rituales que pueden ser un poco más obvios, es decir, prendo una vela, me sirvo mi taza de té, mi taza de café, miro una foto de inspiración, miro mis metas, ¿no? Tiene que ser un proceso reglado, seguido, metrado. Es decir, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y recién me pongo a escribir. Puede hacer lo que ustedes quieran. Si se sienten cómodos con lavarse los dientes y luego escribir, y pueden hacer eso seguido todos los días, genial. O sea, esa es la rutina, el ritual que ustedes quieran hacer. Si quieren hacer el saludo al sol, un yoga, no sé, antes de empezar a escribir, también es válido. Lo importante es que nosotros programemos a nuestro cerebro a saber que una vez que empezamos la primera actividad de este ritual, tiene que empezar a prepararse para entrar a la zona de creatividad, ¿no? Tenemos que tener un espacio y un tiempo sagrados, que se respeten, que se sigan a rajatabla. Este espacio es solamente nuestro, es donde nosotros vamos a escribir, es un escritorio, donde quieran en realidad. Hay bastante lugares donde se puede hacer. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos el rincón sagrado de Roald Dahl. Él escribía en su sillón, sentadito. Este rincón puede ser así sentado en tu escritorio, en tu cama, en realidad donde te sientas más cómodo. Lo importante es, si lo van a hacer en la cama tiene que estar tendida y tiene que haber un cambio donde se note que es un espacio de trabajo o un espacio para descansar, ¿ok? Formar estos hábitos toma unos 30 a 60 días, así que hay que ser pacientes con uno mismo, bastante pacientes. ¿Listo? Pasamos a la segunda parte. ¿Cómo vamos a obtener ideas? En primer lugar, yo les recomiendo a todos los que quieran escribir algo, lo que sea, llevar un diario. Un diario donde escribas lo que viste, lo que te pasó, lo que sentiste, ideas que te vienen hacia la cabeza. El diario va a ser un desastre, ¿ya? Va a tener ideas y apuntes por todo lado. Eso está bien, es correcto. Eso es lo que se espera. ¿Por qué? Porque de estos fragmentos, de estas cosas que estamos escribiendo, de todo eso, vamos a encontrar una idea nueva, una inspiración para un plot, para un personaje, un nombre, etcétera. Llevar un diario es vital, es primordial, escribas lo que escribas. Así escribas ficción, así escribas ensayos, así escribas reportes informáticos, historiadores, etcétera. ¿Listo? Es importante llevar un diario porque esto nos va a ayudar a sacar ideas, a inspirarnos y a practicar la escritura. Otra cosa súper importante puede ser una fuente de ideas es escuchar las conversaciones de otros. Ahora, no les digo que sean así como eh, chismosos, ¿ya? En el mal sentido de la palabra. Pero a veces estamos en el autobús o en el camión o bueno, esto es en Latinoamérica, en el transporte público y escuchamos que por ahí una mamá está hablando con su hijita y la hijita empieza a hacerle problemas, a hacerle esto, decirle aquí y acá. Hay una frase, hay una palabra, el hecho entero, la acción entera que nos va a llamar la atención, por eso estamos escuchando. Y de ahí podemos sacar ideas, de ahí podemos sacar situaciones. Entonces es importante que tampoco los pillen, o sea, que no los atrapen. Usen lentes, pónganse audífonos, pero sin música, ¿no? Lo importante es que la gente no se sienta incómoda, pero nosotros agarremos ideas. Ojo, usar esto con con mucho cuidado, tomarlo con pinzas. Porque si nosotros escribimos no ficción y estamos tratando de relatar la verdad de los hechos, en el caso de las personas que escriben no ficción, tienen que hacer entrevistas. ¿Listo? Es importantísimo. ¿Qué truco les tengo para ellos? Al momento de realizar entrevistas, si quieren inspiración de qué entrevista puedo realizar, pues busquen en las redes sociales, sumérjanse. Reddit, por ejemplo, es una página muy buena donde se puede sacar temas de actualidad, temas que tienen a las personas curiosas. Quiero realizar un reportaje sobre eso, pues miro qué información puedo encontrar, el proceso de investigación normal para hacer un reportaje, ¿no? Para hacer un blog, etcétera. Entonces,
La importancia de las entrevistas, en este caso, para que pueda ser completa, para que pueda ser interesante, es necesario hacer las preguntas correctas. ¿Y qué es lo que yo necesito saber para hacer las preguntas correctas? Pues tengo que meterme en la piel de la persona a la que estoy entrevistando. La empatía, al momento de escribir la no ficción, es bastante alta. Tiene que ser bastante alta, porque si no, no vamos a poder conquistar a nuestro lector en lo que queremos escribir. Pero a eso vamos a ampliar ese tema más adelante, ¿no? Entonces, siguiente ejercicio. Ponernos situaciones, ¿no? Este ejercicio yo lo llamo What If, porque, bueno, aquí bilingüe escribo tanto en español como en inglés, entonces tengo mis ejercicios mezclados. Pero es el ¿qué pasará si? ¿Qué pasaría si? Si escribes ficción, pues esto te ayuda un montón, porque te imaginas cosas totalmente fuera de lugar, fuera así como imposibles, como alucinadas, ¿no? ¿Qué pasará si hoy día llegan los alienígenas y nos raptan a todos? De ahí llega una inspiración para una historia, para un personaje, para un nombre, para un cambio de plot, qué sé yo. El What If también sirve para las personas que escriben no ficción o memorias, porque me pongo en la perspectiva del lector. Si yo sé que quiero contar la historia de mi lucha activista, ¿no? El lector me va a preguntar, ¿qué pasaría si hubieras tomado otra decisión? ¿Qué pasaría si en lugar de fijarte en esto, te fijaste en lo otro? ¿Qué pasaría si tu familia que no te apoyó te hubiera apoyado? Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a encontrar un rumbo que darle a nuestra historia, a nuestra memoria, a nuestro reportaje, a nuestro blog, ¿no? Así que sirve para todos. El siguiente, este sí es más que todo dirigido para las personas que escriben no ficción, pero para los ficciones también funciona, porque recuerden que la ficción es una historia con hechos inventados, pero no significa que no sean realistas. Yo puedo escribir una ficción de romance, las personas son completamente normales, es una situación que puede suceder, pero que está en mi imaginación, por lo tanto, califica como ficción. O puedo escribir de alienígenas que invaden la Tierra o de seres fantásticos como los centauros, ¿no? Entonces, este ejercicio se llama problemas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un problema propio, algo que me haya sucedido a mí, que le haya sucedido a un amigo, que le haya sucedido a un vecino. No necesito saber todos los detalles del problema porque ya ahí viene mi imaginación. Pero, por ejemplo, como es para, más que todo dirigido para personas que escriben no ficción, encontrar un problema externo o un problema propio hace que la narración sea mucho más sencilla porque ya sé lo que ha pasado o voy a investigar exactamente lo que ha pasado. Entonces, eh, este ejercicio es súper bueno, ayuda bastante a encontrar ideas. Eh, bueno, siguiente parte, en la tercera parte, vamos, ¿qué ejercicios podemos hacer para despertar la creatividad? ¿Qué pasa si me siento así bloqueado, no quiero escribir o ya tengo la historia pero no sé cómo empezarla, ¿no? Entonces vamos a hacer estos ejercicios como para desbloquear un poquito la creatividad y hacer que nuestro cerebro avance. Eh, el primer ejercicio es variado. Vamos a escoger un pedazo de papel. Puede ser un pedazo de papel mínimo, un pedazo de papel con una forma especial de corazón, de flores, o un papelote de A3 o en A5, digo en A0. Eh, y vamos a escribir ahí. Ustedes deciden qué tamaño de letra, cómo escribir, qué escribir. En el caso de que sea un papel pequeñito, pues nos puede entrar un pensamiento, un micro relato o simplemente algo que vi, ¿no? Ojo para quienes no sepan, el microrelato sigue la estructura también de una historia normal, de una novela, de un cuento, inicio, nudo y desenlace, pero en muy pocas palabras. Normalmente los microrelatos no pasan de las 3 líneas. Y esto también es un ejercicio súper interesante, a muchos nos cuesta porque es un poco difícil desarrollar una historia que llame la atención, que sea importante en 3 líneas. Es muy difícil, créanme, pero es posible. Es bastante posible y de hecho ayuda bastante a que nosotros liberemos nuestra creatividad porque tenemos que pensar que en una línea yo tengo que dar a conocer mi personaje, tengo que dar a conocer el problema, tengo que dar el clímax del problema y la solución o el final. Y el pensar todo eso en la cabeza y cómo lo puedo resumir a unas 10 palabras, pues ayuda a que nuestro cerebro empiece a trabajar.
En el caso de que quiera escribir en un papelote o en un papel A0, pues con más razón, a ver dónde lleno todo eso. O puedo escribir simplemente tres palabras súper grande y hacer mi micro relato ahí. ¿A qué nos sirve? A despegarnos de este A4, de este formato A4, de la hoja, del cuaderno, del formato A4 de la computadora. Nos despeja de ahí, nos saca de esa zona de confort y nos pone en una situación en la que tenemos que enfrentarnos nueva, donde nuestro cerebro tiene que trabajar desde cero. Todo esto es para reactivar las conexiones neuronales, porque todo esto tiene una psicología, una biología dentro de ese, ¿no? Ahora, otro ejercicio que podemos hacer es escribir un recuerdo. Por ejemplo, ayer me caí de las escaleras porque estaba cansado, estaba apurado y mirando el teléfono y no me fijé y me tropecé con la sandalia y me caí. Pero estoy bien. Entonces, este recuerdo lo, lo tengo que cambiar de perspectiva. Intentemos primero con la tercera perspectiva, ¿no? Alex ayer estaba bajando las escaleras, estaba cansado, etcétera, ¿no? Y luego en la segunda perspectiva, que esta es más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de tú. Tú estabas bajando las escaleras, como si fuéramos el testigo y se lo estuviéramos narrando a la misma persona que lo vivió. Entonces, este cambio de perspectiva tiene el mismo propósito del el ejercicio de cambiar de papel, porque nos va a cambiar la manera en la que pensamos. Usualmente estamos acostumbrados a escribir un recuerdo propio en primera persona y algo que le pasa a otra persona en tercera. Entonces cambiamos esa perspectiva, cambiemos, salgamos de nuestra zona de confort. Para hacer esto también les recomiendo que vayan a un lugar que no pensaban ir nunca. Ha habido, en una de las clases que llevé, había una chica que dijo que ella fue a escribir al baño. Y mientras estaba en el baño empezó a escribir. Y esto es salir de su zona de confort porque obviamente ella tenía su rinconcito de lectura, su rincón sagrado y todo eso. Pero cambió y de hecho le ayudó a como fortalecer esta creatividad porque tuvo que concentrarse en escribir mientras estaba haciendo otra cosa. Ahorita por la cuarentena, bueno, visitemos diferentes lugares de la casa. Y cuando podamos salir, cuando todo esté bien, pues visitemos cafés, que es muy difícil escribir en un café porque hay mucha gente hablando, hace mucha bulla. Y concentrarse requiere el 100% de sus habilidades, de verdad. Bueno, em, el tercer ejercicio es determinemos un problema para poder sacar una historia de ahí. Recuerden que no todos los problemas son material para hacer historia. Tiene que ser un problema que nos incite a cambiar, que nos haya incitado a cambiar. Yo pensaba así y ahora pienso así, ¿no? Eh, este tipo de problemas también nos ayuda a crear nuevas historias. Entonces, pensamos en un problema y hagamos una historia corta de unas 5 páginas, donde tengamos el inicio, el nudo y el desenlace para poder contar la historia. Y finalmente, el último ejercicio es escribir una carta sin destino. Lo pueden hacer desde ustedes escribiendo a alguien que conoce o desde la perspectiva de alguien que ustedes conocen hacia ustedes. Esto suele suceder, a mí me funciona pensando en la gente a la que no le caigo bien o a la gente con la que tuve algunos problemas, etcétera. Escribo una carta que ellos me pueden haber dirigido a mí pensando o explicando sus motivos, ¿no? Esto ayuda bastante a escribir la historia. Eh, Ahora, hay dos ejercicios súper importantes que también se utilizan en la poesía, que es la poesía revelada o el blackout poetry, que es poesía donde nosotros pintamos de negro todo el texto y elegimos simplemente fragmentos que nos van a ayudar a crear una historia, a crear un poema. Usualmente es un poema, ¿no? Entonces, a ver, la imagen están viendo en inglés, pero más o menos así es el esquema. Y luego está la contraparte, que es recortar frases y pegarlas en una hoja de papel. Esas frases se pueden recortar de revistas, de periódicos, de donde ustedes quieran, hasta de recibos de luz, de agua, después de que los haya pagado. Em, Ahora, para el cuarto tema, trama, escenas de inicio y suspenso.
Es importante saber que quien va a dirigir nuestra historia es el personaje. Tenemos que saber y conocer a nuestro personaje. Para esto, para diseñar un buen personaje hay una técnica que se llama la técnica de los 3 puntos. Aquí les pongo el cuadro, el punto de agradabilidad, de competencia y de actividad. Agradabilidad es qué tanto puede ser agradable mi personaje o no. De competencia es qué tan competente es en lo que hace. Si es un buen villano, es buen competente. Si es un soldado, qué tan competente es. Si es escritor, qué tan competente es, etcétera. Y finalmente la actividad. Qué tan activo o pasivo es en la historia. Eso quiere decir que o él lleva las acciones o espera que le sucedan. Este cuadro va a cambiar del inicio hacia el final. Es importante recordar que un personaje tiene que ser lo más parecido a la realidad. Nosotros queremos encontrar personajes con los que nos podamos identificar, no un personaje perfecto como Superman. Porque este personaje imperfecto nos va a dar espacio a nosotros como escritores a hacer que desarrolle su personalidad. Entonces, este personaje tiene que empezar con uno en 100 y los demás en otro nivel. No pueden ser los 300, porque si no, es un Superman. Y a Superman, de hecho, fijémonos a ver en la historia, a Superman le pasan las cosas a él. Todo afuera sucede, siempre se encuentra con alguien más poderoso porque él es básicamente perfecto. Entonces, el plot, la trama de esto es una trama externa. Siempre suceden cosas afuera. Para que una historia sea muy buena, para que sea atrayente, tiene que tener trama externa y trama interna. Entonces, hay que tener bastante en cuenta esto. En el caso de escribir no ficción, pues mientras más conozca a mi personaje principal, mejor. Si estoy contando una historia mía, pues yo sé cómo me sentí, yo sé cómo hice, yo sé cómo actué, yo sé cómo pensé. Entonces, si yo transmito esto, a la gente se va a identificar con mi historia, porque todos somos seres humanos, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Si estoy entrevistando a alguien, pues tengo que conocer todo. Y a esto iba con la importancia de hacer una buena entrevista al momento de hacer un reportaje, porque tengo que saber, no solamente tengo que preguntar y qué hiciste y qué pasó después y cómo terminó. También tengo que preguntar y cómo te sentiste, cuál fue tu proceso de pensamiento detrás de esta historia, qué te llevó, qué te motivó a seguir esta línea, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más sepa de los sentimientos, más empático me vuelvo y mejor puedo escribir. Como estuvimos hablando durante todo el rato, la historia tiene que tener un inicio, medio y final. Y para poder saber si nuestra historia es atrayente, nosotros tenemos que darle un tratamiento como si fuera una película de Hollywood. Es decir, la cámara mira lo de afuera y yo voy a poner una sinopsis, así como la leemos de Netflix. Una sinopsis pequeña de lo que se trata mi historia. Si esa sinopsis pequeña me llama la atención, entonces es una buena historia. Hay que tener en cuenta también la perspectiva en la que vamos a escribir, así como hemos visto en los ejercicios antes, primera, segunda y tercera perspectiva tienen métodos diferentes y tienen consecuencias diferentes, entonces hay que saber bien cómo estamos escribiendo, no tener eso en cuenta. Hay una distinción súper importante que tenemos que hacer entre el mostrar y el contar. El mostrar quiere decir describir por medio de sucesos lo que está sucediendo, lo que existe, lo que pasa. El mostrar hace que la narrativa baje de velocidad, porque dentro de la narrativa también existe velocidad. Puede hacer que mi historia sea rápida o sea lenta. El mostrar hace que baje la velocidad, mientras que contar hace que la velocidad aumente, que la velocidad crezca. ¿Por qué? Porque estoy contando específicamente cómo suceden los hechos. Esto de mostrar y contar lo puedo usar tanto en ficción como en no ficción. Es cuestión de encontrar nuestro equilibrio, nada más. Es importante que no escribamos de más, hay que confiar en nuestros lectores y hay que confiar en nuestra capacidad como escritor. De nada sirve que yo agarre y diga, agarró el lápiz y escribió con la punta en la esquina superior derecha. Es aburrido, es aburrido. Y no nos lleva a ningún lado, porque esto no es una cosa importante para el plot. El lector tiene que entender esto. El lector tiene que... Porque ha vivido, porque es un ser humano, porque hace las mismas cosas que nosotros. El lector también agarra y escribe. Entonces él sabe cómo funciona el poner un lápiz en un papel y reflejar palabras. Entonces no escribamos de más. No hay que sobredescribir lo que sucede en tema de acciones. Hay que tener bastante cuidado. Ahora,
Un tip súper importante que a mí me ha servido bastante es tener en cuenta que las escenas que componen nuestro inicio, por ejemplo, en el inicio yo tengo 3 escenas, en el medio tengo 3 escenas y en el final tengo 3 escenas. Estas escenas también tienen que tener un inicio, medio y final. Y esto nos vamos a dar cuenta comparando la primera acción de la primera línea de la escena y la última línea de la escena. Esto nos va a llevar a distinguir dónde estuvimos y a dónde fuimos. ¿Ok? El inicio de la escena empecé de esta manera y terminé de otra manera. Tiene que haber un cambio. Así como hay un cambio del inicio del personaje al inicio de la historia con el cambio del personaje al final de la historia, tiene que haber un cambio del personaje en el inicio de la escena y al final de la escena. Ahora, las acciones impulsan la historia. Las acciones nos llevan hacia adelante. Para poder hacer una escena de apertura súper interesante, necesitamos empezar con un verbo de acción. Me paré en la calle. ¿Listo? Porque la acción hace la historia, lleva la historia hacia adelante. Si nosotros utilizamos memorias, flashbacks, pensamientos, eso no me lleva a ningún lado. No está describiendo la historia. No le da un momento. Simplemente describe que ha pasado algo, me hace recordar algo, pero es como que estoy así estancado. Entonces la acción es lo que le da el momentum a la historia para seguir adelante. Y es lo que impulsa al lector a seguir pasando la página. Tenemos que tener en cuenta también una pregunta corazón de nuestra historia. Una pregunta que quiero resolver y es por eso que estoy planeando esta historia. Tanto en ficción como en no ficción. Es esta pregunta que yo hago y que no puedo sacar de la historia jamás, porque si no, no tengo historia. Ahora, hay un curso que yo les recomiendo que lleven en Skillshare, hecha por Benjamin Percy. Él habla sobre cómo escribir suspenso. Ojo que los cursos en Skillshare están en inglés, entonces obviamente tienen que tener el conocimiento del idioma, pero por aquí les resumo. Él nos dice que tenemos que tener varios factores en cuenta, como la matemática de la historia, la ceguera temporal, la triangulación, el carrusel de misterios y el final. Entonces ahorita les pongo primero lo que es matemática histórica, les pongo la imagen ahí. Esto se llama la pirámide. Esta pirámide es la que se lleva en todo lo que es historia. Sabemos que tiene un inicio, un medio y un desenlace. Entonces, en esta pirámide vamos a ver un incidente incitador, que es lo que nos lleva, nos inspira a hacer la historia. Luego, en el punto de la trama, tenemos a la mitad la reversión. Aquí es donde las cosas suceden mal. El héroe o la persona, el personaje principal ha intentado hacer algo y falló. En medio de estos dos segmentos que quedan, existe el punto de trama 1 y el punto de trama 2, que son puntos determinantes de cambio de nuestro personaje. Finalmente tenemos el clímax y el denouement, que es como el final de la historia, ya donde todo es pacífico, todo es el desenlace, donde cuento lo que queda. Ya. Para la ceguera temporal tenemos que tener en cuenta que en cualquier historia, ficción o no ficción, el misterio es algo que empuja a nuestros lectores a seguir leyendo. La ceguera temporal es básicamente no saber qué hay a la vuelta de la esquina. Yo puedo plantear un suceso y no saber qué hay a la vuelta de la esquina, como por ejemplo, recibí una llamada telefónica, escuché mi teléfono vibrar. Yo no sé quién me ha llamado, no lo estoy diciendo. Entonces esa ya viene a ser una ceguera temporal, porque yo sé que más adelante voy a saber quién me ha llamado, ¿no? Entonces lo importante del misterio es saber que tenemos que darle la respuesta a la persona, al lector. El lector solamente puede esperar por la respuesta por cierto punto. Si es que nosotros ponemos mucho misterio sin respuesta, el lector va a decir, ¿qué es esto? Otro punto es la triangulación, que quiere decir que yo tomo un suceso, doy la ceguera temporal, doy la respuesta, pero a la vez planteo una nueva pregunta. Y otra vez vuelvo al misterio. ¿Sí? Este es la triangulación. Y así puedo continuar con triángulos, hasta el final de la historia. ¿Por qué? Porque estoy dando la respuesta a la pregunta y planteo otra. Y eso hace que mi lector quiera seguir leyendo, quiera seguir entendiendo, aprendiendo, etc. Esto nos lleva a un carrusel de misterios. El carrusel sabemos que es el tío vivo, no sé cómo le llamarán, que da la vuelta con los caballitos, ¿no? Tiene altos y tiene bajos, y va girando en círculos.
porque esto nos lleva a la respuesta en general de la historia. Todo empieza en algo, todo termina en algo, y eso pues es básicamente lo que guía nuestro drama, ¿no? Y finalmente, al final de la historia tiene que dar la respuesta a todo esto, pero hay que tener en cuenta que nuestro personaje va a enfrentarse a varios puntos de plot y va a hacer varias acciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que nuestra historia termine genial? Primero, que resuelva un punto del plot, el otro que falle completamente y el otro que termine de manera ambigua. Nunca sé si falló o si lo cumplió. Porque esto sucede en nuestra vida. No todo lo que hacemos está bien, no todo lo que hacemos es correcto, no todas las decisiones que tomamos son buenas. Y hay muchas cosas que todavía no sabemos la respuesta. Mientras más de la realidad reflejemos en nuestras historias, mejor van a ser nuestros relatos. Ahora, unos tips, así como para terminar, que son bastante interesantes, es siempre que termines de escribir una historia, léela en voz alta. Si la escribes a mano, pues edítala cuando la pases a la computadora. O si la tienes en la computadora, pues descárgate así como para editar tu PDF, para no gastar papel, y edítalo por ahí afuera, sin que puedas editar, así como PDF. Lee tu texto en voz alta y edítalo así. No utilices tono pasivo. Di, yo recogí el lápiz. No, el lápiz fue recogido por mí. Porque recuerda que nuestra historia está llevada por acciones. El decir, dijo confundido o resopló frustrado, es sobre explicar la situación. Si le tienes que decir a tu lector que tu personaje está frustrado o está confundido, entonces estás escribiendo mal. El lector lo tiene que intuir, lo tiene que saber. Y además, hablando de realidad, yo no hago suspiro confundido. No, no, o sea, no. No hacemos eso. La gente entiende por nuestra actitud. Tiene que entender lo mismo en nuestras lecturas. Es importante que alguien lea nuestros textos y recibir el feedback. Si lo vas a publicar en un blog, si lo vas a decir, recibe el feedback. Si te dicen, ay, ¿sabes qué? Está bien escrito por tal, tal, tal razón, o está mal escrito por tal, tal, tal razón, y deberías cambiar esto, recibirlo. Lo importante es saber distinguir cuál es el comentario o el feedback que me ayuda a llevar esta historia hacia adelante. Si no me ayuda a llevar esta historia hacia adelante, pues lo tomo y digo gracias, pero hasta ahí va, porque no tienes idea de cómo lo que yo quiero escribir. Pero sí hay que ser humildes y decir, sí, sabes que tienes razón, tu idea sí puede llevar mi historia hacia adelante y creo que es buena y la sigo, ¿no? Para terminar, quiero darles... yo he luchado mucho con el tema de la primera línea del texto. La primera línea siempre me asusta, porque quiero que sea algo que llama la atención y, y no quiero fallarles a los lectores. Entonces, aquí les voy a dejar unos ejemplos de primeras líneas. Estos ejemplos, de hecho hay un buen curso de parte de Gail Forman, que es la que escribe Si me quedo, If I Stay, que es un buen libro, una buena película también. También lo da en Skillshare, está en inglés, lamentablemente para quienes no sepan, pero por eso les estoy dejando aquí estas primeras líneas. Ella divide las primeras líneas en engancho, misterio, acción, tesis, voz y línea de tiempo. Entonces acá les dejo unos ejemplos así en textito para que los vean. Un ejemplo de gancho es de George Orwell en 1984 que dice: era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Me dice que algo está sucediendo y me lleva a seguir adelante el texto. Entonces, excelente forma de enganchar a tus lectores. El misterio se puede ver en el libro El secreto de Donna Tartt. Dice: Bonnie llevaba 10 días muerto cuando lo encontraron. Más que explicar, no, está ahí obvio, es misterio. Llevaba 10 días muerto, lo que quiere decir que alguien lo mató. ¿Quién lo mató? Primera ley de acción puede ser Conversaciones entre amigos de Sally Rooney, que dice: Bobby y yo conocimos a Melissa en la ciudad, en una velada poética en la que actuamos juntas. Ahí está hablando de acción, el verbo conocimos y actuamos. De frente nos mete en la historia, así, no hay misterio, no hay un gancho, pero nos lleva directamente a la acción. Y por eso queremos continuar leyendo. El tema de tesis.
Simplemente dice lo que está sucediendo, de lo que trata el libro. Eso lo podemos ver en El hombre invisible de Ralph Ellison, que dice, soy un hombre invisible. De eso se trata el libro. Habla de la historia de un hombre invisible. Así empieza y obviamente tú quieres seguir leyendo porque es interesante. El tema de voz, tenemos este ejemplo, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, que dice así. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Nos llama a la historia por la voz potente que tiene el personaje principal. Sabemos que tiene una actitud así de, ¿no? Fuerte. Y finalmente, el último ejemplo, el que más me gusta, es el que mueve un poco la línea del tiempo. Tenemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Estamos hablando de algo que está sucediendo, hay misterio, hay un gancho, está hablando de una acción, pero también está cambiando la línea del tiempo, mientras hablando de muchos años después frente al pelotón, y nos lleva al futuro, y luego nos lleva al presente, y nos traslada al pasado en la misma línea. Y bueno, eso es todo. Me gustaría poder compartir más tiempo con ustedes, en realidad hay muchas cosas que quiero compartir, pero pueden escribirme a mi Facebook, está ahí, está etiquetado, para yo poder darles mayores consejos si desean. Pronto voy a sacar algunas publicaciones, algunos artículos y historias que yo he hecho, así que también se las voy a poder compartir en mi Facebook, síganme. Y ya ahí también compartiría en mi blog, que quiero empezar. Entonces, eso. Muchas gracias y ha sido un honor poder compartir con ustedes este conocimiento.